Balikan. Aray. Pwede na. Si Jaco dito yung talaga. Ayan na guys. Sa'yo na lang yan din. Cover. Sumo. Ayan guys, oh. Ay, may Sibuyas. May ano, may codorniz. Ay. Midasel codorniz. Mira, yung otro sibuyas ahí. Ay, codorniz. Midasel codorniz. Isa. Vamos a tumbarlo. Dali, midasel codorniz, Jaco. Sí, sí, espera. Mira, jamón. Yo paso, vaso de jamón. Midasel codorniz. Dale, entonces para mí. Huwag mong atakan. Ayan, makikita na yung mukha mo, Bi. Ayan, ay, sibuyas, Jaco, midas. Cebolla. Sibuya, ay. No podemos meter. Ay, wibo. El wibo, Bin. Bigyan sa akin, Bin. Ano yung puti? Akala ko ayaw mo ng huevo. Hindi, gusto ko na wibo. Ubus ng huevo mo. Ano yung kulay puti, Bi, oh? Sa baba. Jaco, que es esta. Ay, midas el grandil naranja, Jaco. Esa. Eso. Oh. Bueno, Ay, may ano. Yung dragon fruit, Jaco, midas. espérate, voy a ver qué es esto. Leche. Wala na. Mga ano, May nakita kong puti dyan, oh. mga ganito. Ay, yung sibuyas mo raw, Jaco, midas. Espera, déjame. Sidaw, Bin. Natamaan kita. Ayun, sibuyas kunin mo nga rin. Ayan, kunin mo na. Kunin mo sibuyas. Joker. Ano ba yung puti na yan? Oh, Jaco, midas esta blanca. ¿Qué es eso? Eso qué es? Ay, meron jacket ko na din. Vamos aquí. Let's. Oh, ropa. Ropa para ti, Jaco. Pantalones. Pantalones. Jaco está grande. Sí, déjalo ahí, ahora lo miraré. Venga, quitamos eso. Ah, no, son papel. A ver si hay, Mira, hay mira. aceite. Uy. Uy, está roto. Está roto. Hay roto. Ah, dame una de estas. Toma para ti. ¿No hay otra? No, para ti. No pasa nada. Necesito, estaba buscando ¿Esto qué es? un diario. Hay algo. Tiene pinzas. Hay pinchas algo. Vale. Ay. ¿Esto qué es? Ropa pequeña. Son ropa. Ay, culo. Está pequeño. Tiene agujero. Mira. Ah, están cortadas. Se la han cortado ellos. ¿Sí? Sí, mira. Ellos se lo han cortado. Sí, vamos a meter ahí. Ano pa nandyan, be? Malalaking aguacate. Pero pangit. Ayun, lemon. Ayan, para ti. Yan. Oh, guys, ang dami pa doon. Oh. Isa-isa ni Jess. Ito, mandarina. Parang may puti doon sa likod, be. Ah, hindi. Dami. Yan, sige. Ganutin mo pa. Yan. Dito, wala na rin. Alam niyo sa akin. Oh! Uy! Ayan yung nakuha natin, guys. Oh, yan. Ayan, tama na yan. Oh! Thank you for watching, guys. Ayan na yung nakuha natin. Uwi na tayo. Bye-bye. Please do subscribe. Ayan si Jess. Hello. Nagkita ulit sila. Bye-bye, guys. Adios.